Seguimos en su programa, El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo. Bueno, en el día de hoy aquí tenemos al doctor Alejandro Canela, que es un miembro de esta importante plataforma y estamos aquí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Rolando. Y vamos a ver de una vez para ver la opinión que le merece a usted en este caso la marcha que está anunciada para el próximo 30 en la parte de lo que tiene que ver el hoyo de Friusa en la provincia de la Altagracia, y yo creo que esta marcha es importante. Vamos a ver cuál es su parecer. Sí, Heredia. Fíjate, Rolando. Nosotros venimos observando desde hace muchos tiempos de que las autoridades de nuestro país no han podido entrar al hoyo de Friusa. A la ciudadanía ver lo que ha estado sucediendo con las autoridades de migración y las demás agencias del Estado, incluyendo la policía, de que no han podido entrar a ese lugar, pues la ciudadanía lo único que ha hecho ha sido empoderarse de un derecho que le asiste y que tiene. Y no solamente la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos de nuestro país y tenemos el mismo derecho. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con que la ciudadanía se empodere y entre al hoyo de Friusa. Pero esa entrada de la ciudadanía al hoyo de Friusa lo que está haciendo es abriéndole la puerta a las autoridades. Porque las autoridades ahora lo que tienen que hacer es entrar en apoyo de la ciudadanía, para así hacerle ver a los ciudadanos haitianos, que son los que residen en ese lugar, de que ese territorio pertenece a la República Dominicana y que no es parte del territorio de Haití, como ellos han querido hacerlo ver. En esas atenciones sabemos de que nosotros vamos al hoyo de Friusa en esa caminata, pero es simplemente a mandar un mensaje, porque nosotros vamos de forma pacífica a ese lugar, no vamos a alterarle el orden. Y ahora bien, quien tiene que poner de toda su parte es el gobierno y el Estado dominicano en su conjunto, enviando todas las autoridades necesarias para la debida protección, porque con mucha facilidad ellos decidan provocar a los dominicanos que estén en ese momento transitando, y cualquier situación pudiera pasar. Sí, yo creo que en ese punto es importante destacar, ya el presidente de la República, Luis Abinader, se había manifestado en la semana y estaba diciendo que aquí no había un lugar en la República Dominicana donde los militares no pudieran entrar, pero ese es un lugar que hasta ahora se ha convertido en tierra totalmente de esos extranjeros, y es una realidad. Hay más del 90% de los habitantes de esta parte del este, del hoyo de Friusa, como se les conoce, son de nacionalidad haitiana. Y esa, yo creo que la marcha que está pautada para ahora, el día 30, ya ha comenzado a surtir su efecto, porque en el día de hoy vemos que la principal noticia que aparece en esta noche en los diferentes medios digitales ha sido que ya los cuerpos castrenses se encuentran patrullando la zona, y eso yo entiendo que es una parte para darle seguridad a este grupo
de ciudadanos dominicanos que vamos a estar presentes en esta importante caminata, como usted decía, y yo creo que el Estado ha tenido la irresponsabilidad de permitir que hayamos avanzado tanto con este problema, porque no se debió de dar tanto tiempo, porque es una situación que se viene preparando y se viene organizando desde hace varios años. Y esta es una parte que creo que el pueblo dominicano tiene la oportunidad en esta ocasión de demostrarles a los extranjeros de que esto es territorio dominicano, como usted ha dicho. Sí, Rolando, fíjate, algo que usted acaba de decir de la declaración del presidente de la República. Lo que pasa es que el presidente de la República, ni ningún presidente, está para alarmar a la ciudadanía, ni para llamar a guerra, sino más bien para mantener el orden y la paz social. Por eso, Luis, el presidente se pronunció de que no hay ningún lugar que las autoridades no pudieran penetrar. Sí sabemos de que sí hay lugares, incluyendo el hoyo de Fiusa, pero el presidente nunca puede decir de que las autoridades no pueden transitar ni pueden entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque él lo que hace es, o lo que tiene que hacer es enviar los contingentes militares que sean necesarios y los servicios de inteligencia por igual para enfrentar y arrestar todas aquellas personas que estén de forma ilegal o irregular en ese lugar, enviarlo a su territorio o a su patria, mejor dicho. Sí, yo creo que ya en este punto, ahí las autoridades en esta marcha, lo único que van a hacer es tratar de proteger al pueblo para que no haya derramamiento de sangre ni cualquier otra cosa que sea, en este caso, insostenible, porque en esta parte del este, el este es el principal polo turístico del país y ahí cualquier pequeña cosa se puede convertir en grande. ¿Por qué? Porque le da la vuelta al mundo inmediatamente, porque este es el polo turístico más importante que tiene la República Dominicana, incluso conociéndose más esta parte del país que la misma República Dominicana, porque se ha vendido que Punta Cana no es de la República Dominicana y ese nombre se ha vendido en el mundo, un nombre totalmente comercial, se ha desarrollado bastante con el turismo y yo creo que aquí las autoridades tienen que prestar mucha atención para que no pueda suceder cualquier pequeña cosa y se convierta en grande. Sí, y por eso vemos bien de que al momento de tomar medidas en ese lugar, en el hoyo de Fiusa, las autoridades tienen que ser muy cautelosos, pero muy cautelosos, porque tenemos un problema en ese lugar, pero los principales responsables de ese problema son los empresarios, es decir, los hoteleros, porque son los que le dan los empleos y la forma como mantienen ese pueblo haitiano en esa zona, que le suministran todo lo que ellos necesitan, porque así ellos tienen una mano de obra más barata, más económica y donde están desplazando a los dominicanos. Porque no es que los dominicanos no quieren trabajar la construcción ni la agricultura. Lo que sucede es que los dominicanos no quieren devengar, no quieren trabajar por el salario que los empresarios se le quieren pagar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos lo que cuesta un almuerzo al mediodía, lo que cuesta un desayuno y lo que cuesta una cena, y el costo de la vida en sentido general, es por lo cual los dominicanos no quieren trabajar en el sector construcción, porque es que lo que le quieren pagar no le da ni para la misma subsistencia como ciudadano ni como habitante.
Eso es lo que entendemos hasta ahora, pero si los empresarios quieren cambiar la mano de obra de haitiano para dominicano, solamente tienen que reajustar los salarios, porque los dominicanos están en todas las mejores disposiciones de servirle en las buenas obras lo que es la construcción. Sí, lo que pasa es que es lo que decía el doctor Joaquín Balaguer, es que los empresarios son insaciables, los tienen todos, porque la parte que tiene que ver con la regularización de la mano de obra, ahí hay una ley, la ley del 80-20, como conocemos, pero esa ley no se cumple porque lo que sucede es que tratan de buscar siempre mano de obra ilegal o irregular para de esta forma tener menos gastos, y eso les favorece a ellos porque lo que hacen es que aumentan su fortuna y siguen creando grandes riquezas a través de esta mano de obra ilegal o irregular. Entonces los empresarios son insaciables y es lo que usted dice, creo que sí, que ellos tienen parte de la culpabilidad de que esté sucediendo esto, porque ellos siempre lo que buscan es aumentar su fortuna. Aún la principal responsabilidad la tiene el Estado, que ha permitido que estos asentamientos de extranjeros en territorio dominicano. Y algo que llama poderosamente la atención es que quedamos de extremo a extremo, porque ya el este es la última parte de la isla, y cuando nosotros observamos de la parte oriental a la parte occidental, bastante lejos, pudiéramos decir, porque si fuera que estuvieran por lo menos en Dajabón, Montecristi, pudiéramos decir, están en la misma línea fronteriza, pero es de extremo a extremo. Sí, lo que sucede es de que a los haitianos no les interesa quedarse en la zona fronteriza, porque para ellos no hay campo en esa zona. Y no hay campo, al menos que no sea la agricultura, porque que las autoridades están latentes en esa zona, no le dan cabida a ellos a que se mantengan en esa zona, al menos que no sea en pequeñas porciones de haitianos. ¿Por qué se van a esa zona de aquí de Higüey, en el hoyo de Fiusa? Única y exclusivamente porque eso viene de generación en generación, desde hace muchos años. Pudiéramos decir que desde el gobierno de Balaguer vienen iniciándose esos procesos de ellos ocupar esa zona. Si nosotros hacemos un análisis, nos pudiéramos dar cuenta de que los haitianos que están allá son aquellos mismos haitianos o parte de los haitianos que estaban en los bateyes, que al haber desaparecido lo que eran los ingenios de caña, pues ellos tenían que sobrevivir porque ya estaban aquí en el país. Y lo que hicieron fue que cambiaron la caña por irse a trabajar construcción. ¿Y dónde está la construcción? En esa zona de allá, de Punta Cana, y por eso están en esa zona. Pero el Estado no ha tenido un plan de regularización como real y efectivamente se debería de tener, un plan serio, responsable, aunque Luis últimamente, que no es de mi simpatía, pero sí es el presidente de todos nosotros los dominicanos, ha tomado el toro por los cuernos y ha empezado a hacer lo que real y efectivamente hay que hacer en nuestro país, pero hay que hacerlo a mayor escala, no como se ha estado haciendo hasta ahora, porque hay que ser más agresivo, despatriando a todos los haitianos que estén irregular en nuestro país. ¿Por qué mencionamos los haitianos y no lo de otras nacionalidades? Bueno, señores, porque cuando nosotros vemos el número que tenemos de haitianos, el número es bien alto, y eso es lo que lleva el gasto del presupuesto nacional, porque tenemos otras personas que están de forma irregular,
pero son en pequeña escala aquí en el país. Sí, esa parte de los ilegales haitianos es un número muy alto, muy exagerado, y hemos visto los estudios que se han hecho, por ejemplo, en el área de salud pública, donde hay lugares en la República Dominicana que ellos gastan el 70% del presupuesto de salud, lo consumen ellos, y es una realidad. También en la parte educativa vemos que hay un porcentaje bastante alto, porque estos son servicios que no se le puede negar a ningún ciudadano sin importar de la nacionalidad que sea. Entonces hay mucha gente que piensa eso, dice, pero aquí hay muchos chinos que están de manera irregular, venezolanos, colombianos, pero lo que usted dice, esa es la minoría. Entonces este punto, cuando vemos y calculamos, nos damos cuenta que el punto en el cual debemos de reforzar y hacer todo lo énfasis es en esta parte que tiene que ver con los nacionales haitianos, porque es que eso es normal por la situación de la migración, porque es que lo que nos divide es una línea imaginaria, pudiéramos decir. Se ha estado construyendo el famoso muro fronterizo, pero ese muro está totalmente paralizado, porque ese muro ya en este tiempo debió haber terminado, a pesar de que era la principal obra del presidente Luis Abinader, que era la que más mencionaba en las campañas, pero no se ha avanzado absolutamente nada, pudiéramos decir, porque habían 20 kilómetros que había hecho Danilo Medina, pero lo demás, lo que se ha hecho no llega a 20 kilómetros todavía, y ya vamos por más de 4 años. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en esta parte que tiene que ver con las deportaciones, y aquellos que se encuentran de manera legal o de manera regular en el país, yo entiendo que debemos dejarlo, porque a pesar de todo necesitamos mano de obra, pero la mano de obra que necesitamos como estados deben estar regularizadas. Sí, venga, Heredia. Hay algo bien importante que usted acaba de decir, y es con relación al muro. Ese muro que se está construyendo es simplemente un pedazo de lo que es la frontera, porque el Estado hasta ahora no tiene capacidad para construir un muro en todo lo que es la frontera. Porque el problema de nuestro país por la frontera, la solución no es un muro. Porque nosotros podemos ver de que cuando Balaguer estaba en la misma frontera y no había el número de efectivo militar como lo que tenemos hoy, y el número para ingresar a la República Dominicana era mínimo, simplemente porque ellos entendían de que Balaguer tenía una política seria y responsable. Entonces, al tener una política seria y responsable, pues ellos entendían muy bien el mensaje. No sé si tú recuerdas que cuando a nosotros nos formaron nuestros padres, nos formaron con un criterio, una ideología de los haitianos. Pero a través del tiempo que yo me voy tratando con ellos, con los haitianos, me doy cuenta de que ellos también fueron formados con la misma ideología de los dominicanos. Y lo vemos aún más cuando nos ponemos a ver youtubers haciendo contenido en Haití, que grandes cantidades de la población haitiana intentan agredirlo, hacerle daño, simplemente porque interpretan que ese youtuber que está haciendo contenido es dominicano. Es decir, ellos tienen un racismo infinitamente para o en contra de los dominicanos, de nosotros los dominicanos. Es decir, de que hasta que ellos no corrijan esa parte del racismo, no van a salir a camino, porque ellos dicen que los racistas somos nosotros, pero los racistas son ellos, porque en Haití
hemos podido ver de que hay dos países en un mismo territorio. La clase alta de Haití nunca dice que es haitiano, nunca, jamás lo dice. Siempre se van a fijar bien, o nos fijamos bien, de que van a sacar un pasaporte, de que son inglés, son francés o tienen otra nacionalidad, pero nunca dicen que son de Haití. Sí, esa es una cultura que tiene una clase, porque parece que se avergüenza de sus raíces, como decimos, porque si yo soy dominicano, yo en toda parte del mundo que llegue yo voy a decir que soy dominicano, pero aparentemente hay una clase haitiana que no tiene ese orgullo de decir que es haitiano y por eso aquí mismo en la República Dominicana vemos mucho que aún no pertenecen a esa clase, ellos niegan su nacionalidad, es decir, no se sienten orgullosos de ser haitianos como nosotros, que nosotros decimos donde quiera, somos dominicanos, orgullosamente, y eso es algo importante porque eso trae consigo que si usted es un nacional de un país que ama y tiene orgullo por su nacionalidad, pues usted trabaja para su país. Entonces, en la parte que vemos de esta cultura haitiana, la mayoría de estos grandes empresarios haitianos no invierten en su país, se van a otros países, se van a Canadá, se van a Miami, a otros países, pero a su territorio natal no quieren invertir. Y eso es preocupante porque es que a raíz de esa poca inversión que se hace en Haití, entonces se convierte en una pobreza extrema, una pobreza que es difícil de controlar porque si sus propios nacionales no invierten o no tienen seguridad de invertir en su país, esto hace que cada vez las inversiones se alejen más y se va a arraigar más la pobreza. Sí, no, Heredia, es que hay un tremendo problema en Haití, hermano. Fíjate, siempre tenemos que recordar lo que fue el doctor Leonel Fernández Reina. A partir de que el doctor Leonel Fernández Reina fue el presidente de nuestra república, no hemos podido dar cuenta de lo que es nuestro país al día de hoy. Y eso es como resultado de que para un país salir a camino, lo primero que hay que hacer es crear, modificar la constitución y crear las leyes que estén acorde con lo que se quiere. Un país que no tenga una constitución y las leyes actualizadas conforme a lo que se quiere como Estado, ese país, ese Estado, nunca va a salir a camino. Por eso vemos de que el sistema de Balaguer del 96 hacia atrás, aquí no se cobraba impuesto, como todos lo sabemos. Balaguer mandaba a buscar el dinero por saco ante los empresarios y los empresarios se lo daban sin problema porque no era ni siquiera la mitad de lo que le tocaba pagar como impuesto, sino que era una pequeña migaja. Y por eso cuando Leonel llega al poder hace una reforma constitucional, modifica el código tributario y a partir de ahí empezó a hacer los cambios necesarios para que el pueblo dominicano, nosotros, empezáramos a tributar y a pagar los impuestos. Por eso vemos de que al día de hoy tenemos casi 1 billón como presupuesto del año. Es decir, de que todos los gobernantes del 96 hasta el día de hoy han hecho lo que han tenido que hacer, porque hoy somos, gracias a Leonel Fernández, somos ciudadanos, porque de Balaguer hacia atrás lo que teníamos era un territorio con habitantes, pero no éramos ciudadanos. ¿Qué usted cree en ese sentido? Sí, cuando el presidente Fernández toma la rienda del país en el 96,
ahí comienza lo que es una verdadera reforma del Estado. Entra la modernidad del Estado y de ahí en adelante donde el país comienza a avanzar y comienza a desarrollarse hasta nuestros días. Hemos visto que la economía no se ha parado de crecer, siempre sigue avanzando, que en algunos periodos menos que en otros, pero la realidad es que hemos avanzado porque ya el pueblo ha comenzado a pagar impuestos y a través de los impuestos que paga el pueblo, entonces ya el Estado tiene recursos para la construcción de obras y para crear las condiciones para un mejor bienestar para los ciudadanos. Y ese punto es totalmente importante destacar por la situación de que los países, si no llegan las modernizaciones, si no hay avance, lamentablemente el país se queda rezagado. Y eso es parte importante en estos periodos, como usted ha manifestado, porque ahí es que cuando en verdad el Estado comienza a modernizarse y comienza a crear bienestar para la sociedad. Sí, mira, hay algo que me llama mucho la atención. Ah, Y lo que me, sí, y lo que me llama la atención es el orgullo que sentimos cada uno de los dominicanos. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra patria, de ser dominicano. Y yo diría que ahí empieza y ahí empezó el desarrollo de nuestro país. Porque desde la independencia hasta el día de hoy, nosotros como dominicanos somos muy bien distinguidos y muy bien identificados donde quiera que nos encontramos. Porque nosotros nunca jamás, aunque tengamos otra nacionalidad, la dominicana está por encima de todo. Porque, y así lo podemos ver, por ejemplo, podemos mencionar a Johnny Ventura, a Sammy Sosa, y entre otros, el Alfa, que le han negado la nacionalidad, o sea, no han querido aceptar otra nacionalidad, porque ellos entienden que con la nacionalidad dominicana es más que suficiente, porque el ser dominicano es una distinción. Pero la distinción más grande que podemos tener nosotros los dominicanos es de que tenemos un sistema de partido político estable. El sistema político de nuestro país es un sistema estable, donde cuando un gobernante o un candidato gana, los demás reconocen de que ese ganó. Y al ser así, es que nosotros hemos avanzado y nos mantenemos avanzando constantemente, porque donde hay problema político, ningún país sale a camino, porque esa crisis política son las que derrotan cualquier pueblo, así como lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Haití, entre otros países. Cuando no hay un sistema político estable, la economía va hacia atrás, nunca hacia adelante. sí. Lo que pasa es que cuando vemos esta estabilidad democrática, que los partidos reconocen los triunfos de los demás, eso crea una seguridad a nivel internacional y aquellos inversionistas de otros países les gustan invertir en este tipo de sociedad donde hay una estabilidad democrática, porque entienden que sus inversiones están garantizadas y eso es muy importante. Por eso podemos ver que aquellos países donde no hay una estabilidad democrática es difícil la inversión extranjera y eso, tal como ha mencionado, esos países como Venezuela, Haití y otros países de las regiones que aún teniendo un clima muy importante para la inversión, no atraen a los inversionistas. Los inversionistas les gusta invertir donde ven estabilidad porque de esta forma entienden que su inversión está garantizada y eso es una realidad. Si hay estabilidad democrática y estabilidad jurídica,
eso le garantiza que su inversión no se va a perder. Y eso es parte de lo que tiene que ver el desarrollo que ha tenido la República Dominicana en las últimas décadas. Si podemos observar, después de la década de los 90, ha sido un desarrollo enorme que ha tenido la República Dominicana y es algo que llama poderosamente la atención porque siendo un país del Caribe, un país insular y tiene estos desarrollos, es importante destacar esta estabilidad democrática y esta gran parte de la seguridad del sistema de partidos políticos, que es muy importante. Aún en estos momentos se encuentran un poco afligidos la estabilidad de los partidos políticos, pero hay que mantener la democracia. Sí, fíjate de que nuestro país ha diversificado lo que son los medios de producción. Ahí tenemos el turismo, tenemos la agricultura, tenemos las industrias. Ha diversificado lo que es la economía. Y eso es lo que tú acabas de decir ahora mismo, la estabilidad política. Cuando hay estabilidad política, los inversionistas vienen sin ningún tipo de problema. Y así como han llegado, van a seguir viniendo a nuestro país a invertir, porque es que este es un paraíso para los inversionistas. Aquí las inversiones tienen garantía jurídica en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un marco legal bien estable. Y cuando tú tienes un sistema como el que tenemos aquí, los inversionistas nada más solo ven números y ven la economía como están. Donde quiera que haya una economía en crecimiento, ahí van a estar los inversionistas. Y podemos ver bien de que si algo bien hizo este gobierno fue el haber dejado a Valdés Alviso ahí como gobernador del Banco Central, que es el eje principal de que se continúe con lo que es los avances, el crecimiento económico del pueblo dominicano. Sí, esa decisión que siempre yo la vi como una decisión sabia del presidente Luis Abinader de dejar ese importante equipo económico que ha mantenido una estabilidad tanto en la tasa cambiaria como en el crecimiento de la economía año por año. Yo creo que fue la decisión más sabia del presidente Luis Abinader, porque yo siempre decía, yo tendría que ver cómo iniciaría el gobierno en el año 2020 si cambia el equipo económico que tiene el Banco Central y la Junta Monetaria. Ahí yo me voy a dar cuenta si hay estabilidad o no. Y asimismo fue el presidente Luis Abinader sabiamente no movió a Héctor Valdés Alviso, a pesar que el mal ejemplo que había fue que Hipólito Mejía lo eliminó, lo destituyó, pudiéramos decir, y la economía se volvió un desastre total, y eso es algo preocupante. Doctor, antes de todo vamos a darle un saludo especial al doctor Reinaldo Reynoso, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos dice: buenas noches, dos eminentes juristas. Gracias, doctor, gracias por estar compartiendo con nosotros en su programa El País en Blanco. Igual saludo especial para Víctor Sosa, que nos escribe y nos dice todo para Friusa, y Raquel Belén, que están compartiendo con nosotros en vivo. Gracias. Sí. Heredia, fíjate, yo diría que el PRM lo único que hizo fue aprender del PRD. Porque si por algo ese gobierno del 2004 fue tan malo, fue justamente por la parte económica. Que fue lo que fue el Banco Central y la Junta lo que tiene que ver todo lo que es la economía. Si no hubiese sido por eso, nuestro país al día de hoy hubiese tenido unos cuantos puntos más de crecimiento que lo que tenemos al día de hoy. Porque real y efectivamente esa crisis bancaria que se dio en ese momento, yo diría que fue porque estaban personas inexpertas
que no tenían la capacidad suficiente para resolver esas situaciones. Porque cuando vemos bien, hay otros bancos o hubieron otros bancos que tenían la misma crisis y se pudieron subsanar con un método diferente al que se tomó con Baninter, porque en verdad eso fue una situación bien difícil. Yo entiendo de que esa no fue la mejor solución. Para mí, desde mi punto de vista, la mejor solución era nacionalizar el Banco Baninter y a través de que se nacionalizaba, reconocer los ahorros de todo el mundo y que siguiera funcionando normal. Y posterior a eso, entonces, venderlo, ponerlo en venta. ¿Por qué? Porque así los activos del Banco Baninter se tenían con su valor activo. Porque al haberlo declarado, como lo declararon en bancarrota, lo que hicieron fue que los inmuebles y los activos en su conjunto de Baninter desaparecieron y al final de cuentas tuvieron que venderlo por nada. Cosa que ese banco, solamente el nombre, costaba un dineral. ¿Por qué? Porque sólido como Baninter, como estaba Baninter en ese momento, yo diría que el nombre por sí solo daba para tapar cualquier tipo de hueco que pudiera haber. Sí, porque ya estaba convertido en una buena marca que estaba vendida a nivel internacional y se pudo haber mantenido, pero la decisión, dicen los economistas, que fue la más correcta, la decisión del presidente Mejía en su momento, pero eso llevó el país a una crisis tan enorme que todavía estamos en ella, y eso fue preocupante, la crisis del año 2002-2004, que la República Dominicana nunca ha tenido un déficit tan grande como fue ese déficit de esos años 2002-2004, donde la economía se destruyó totalmente. Fueron muchos los millones de pobres que se crearon nuevamente y eso fue preocupante. Sí, mira, aunque los economistas, que son los que saben en esa materia, porque no soy quien para emitir un juicio de valor, pero yo sí creo de que si el banco, esa problemática se hubiese subsanado como se han subsanado otras crisis de otros bancos, hubiese sido mejor que esa. Porque lo que han hecho con esos bancos es, ahora mismo recientemente, el gobierno nacionalizó un banco. Hace poco nacionalizó un banco porque por un déficit que tenía, una situación que tenía, y eso el público ni siquiera cuenta se ha dado, porque el banco ha seguido funcionando con toda su normalidad. ¿Por qué? Porque ese banco, lo que el Estado o el gobierno piensa hacer es, desde el punto de vista que yo lo veo, lo nacionalizo y después lo pongo en venta, pero los activos se mantienen con su valor real, porque no es lo mismo vender una propiedad, un banco, con sus activos, con el valor real, que dejarlo abandonado, para que con el tiempo venderlo ya después que están en desuso y abandonado. Sí, porque ya ahí pasarían a precio de vaca muerta, como decimos. Antes de todo, doctor, vamos a darle un saludo especial al doctor Cristian Briceño, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos escribe, nos dice: buenas noches, mi país. Doctor, buenas noches. Aquí estamos con esta eminencia de derecho, y doctor Alejandro Canela. Mi saludo, Briceño. Pues bien, doctor, yo creo que en esa parte ahí tiene lógica y coincide lo que usted dice, porque no es lo mismo vender los activos de una empresa que esté bien a una empresa que esté quebrada, porque cuando está quebrada, y más cuando son bancos, entonces eso trae una desconfianza y los mismos clientes no invierten ni llevan su dinero, porque es que si está quebrado no vamos a llevar dinero a un banco que está quebrado porque lo podemos perder fácilmente, pero si se mantiene, aún sea guardando el secreto, que se mantiene vivo este banco y con una economía bien, entonces eso trae una confianza y una credibilidad. Y eso pasó en un momento con el Banco Popular Dominicano, que
dijeron que estaba en quiebra en esos tiempos y después cuando la gente comenzó a retirar su dinero del mismo banco, entonces Alejandro Grullón, un hombre sabio, dijo no, aquí hay dinero de más, aquí hay dinero para todo el que quiera su dinero que pase a retirarlo y entonces ahí trajo la confianza y la gente dijo no, el Banco Popular no está quebrado porque están diciendo que todo el que tenga dinero y lo quiera sacar, que lo vaya a sacar, porque el banco tiene dinero de más. Y eso fue una forma estratégica. Cuando viene a ver, Sí, sí. no había dinero para pagarle a todo el que tenía su dinero invertido aquí, pero sabiamente él dijo que todo el que tuviera su dinero que lo fuera a buscar, pero que el banco no estaba quebrado, había dinero más que suficiente. Y eso trajo la credibilidad y la estabilidad al banco. Quizás se repuso de ahí en adelante, la gente vio que era imposible que estuviera quebrado, pero la gente no puede darse cuenta directamente porque esas son informaciones que se mantienen totalmente secretas. Sí, fíjate, y ahí en ese punto es que yo me baso para decir lo de Van Inter. Señores, lo que pasa es que Van Inter tenía un nombre y ese nombre pesaba. Sólido como Van Inter, cualquier empresa, cualquier inversionista invertía todos los cuartos del mundo en ese banco, en la compra o inyectarle dinero para hacerse socio. Pero era un asunto del Estado, de buscar alternativas. Si el Estado lo nacionaliza y hace lo que planteamos ahorita o anteriormente, otra cosa hubiese sido, señores, porque eso que pasó en nuestro país con Van Inter fue una situación muy crítica, muy difícil para nosotros los dominicanos, pero sobre todo para la persona más desposeída, porque son los que menos pueden y tienen que pagar, que todavía el día de hoy estamos pagando esa crisis. Sí, así es, la crisis todavía la estamos pagando y la estamos pagando cara. Doctor, siguiendo con este tema importante de lo que es la marcha de Friusa, que no debemos de irnos tan lejos del tema porque el tema principal, yo me pude dar cuenta de que hay algunos medios de comunicaciones que no quieren que la gente se dé cuenta cuál es la realidad de esta situación. Incluso yo estuve observando que en la noche de hoy hay uno de los periódicos de circulación nacional y habla de que se trata de un movimiento o un grupo de extrema derecha, pero no dicen que es de la antigua orden dominicana y que la antigua orden dominicana ha existido desde los años 1900 y que comienza en España. Entonces, yo creo que es importante destacar que la antigua orden dominicana es la que está promoviendo esta marcha y que todavía no sabemos porque se han ido sumando una cantidad de personas y que aparentemente van a haber muchos vehículos para llevar gente desde diferentes partes del país a esta marcha. Entonces, vamos a ver quién será el que va a estar sustentando esta marcha, porque como dicen en economía, no hay almuerzo gratis, alguien va a tener que pagar sí. Fíjese, doctor, yo pude escuchar a Ángelo en un programa de radio donde le preguntaban que quién lo patrocinaba a él para esa marcha y que si él contaba con el Estado, con la seguridad del Estado para esa marcha. Y él dijo que él solamente cuenta como cabeza del grupo, de que él solamente cuenta con la seguridad del grupo de él, más un grupo de seguridad que Alofoque decidió asignarle, que él solamente cuenta con esa seguridad. Pero sabemos de antemano de que el Estado va a estar ahí presente, porque a quien más le va a favorecer esa marcha es al Estado per se, al Estado en su conjunto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya los haitianos que viven en ese lugar van a entender de que las cosas no son como ellos piensan, porque en todos los lugares
tiene que haber ley y orden, y que no podemos vivir así como chivo por su casa. Como por ejemplo pudimos ver un caso bien penoso donde un maestro no pudo pagar a tiempo la nómina y se dio un problema de todo el tamaño allá en esa zona de Punta Cana, y hubo un haitiano muerto en esa situación, y el ingeniero ahí está interno, pero porque es que los haitianos son problemáticos por naturaleza, son salvajes, y las autoridades tienen que ser un poco más agresivos con ellos. No es el maltrato físico, no me refiero a eso, un poco más agresivo, porque hay que ponerlo en orden a ellos, porque ellos de ninguna forma entienden cómo debería de ser o cómo es la civilización, porque toda persona que vive en sociedad tiene que saber de que lo que predomina es la ley, y quien está para imponer la ley son las autoridades y los procedimientos. Sí, esa es una realidad, y yo creo que por el punto que se está manejando esta parte y que se ha estado anunciando por diferentes redes sociales, porque son más las redes sociales las que han estado promoviendo y dando los avisos de la marcha, porque aquí la mayoría de los medios convencionales no están de acuerdo con que la marcha se haga. Es tan así que pudimos ver el tiempo que duró el Ministerio de Interior y Policía únicamente para autorizar la marcha. Es decir, que se dieron toda la vuelta y todos los trámites que se hicieron y no se quería dar el permiso, porque lo que piensan es que como se trata de esta parte turística del país y que cualquier cosa puede irse muy lejos en el ámbito internacional, y más que esta parte ahora mismo se ha mantenido en el tapete por la desaparición de la joven Sosodicha, la muchacha desaparecida de los Estados Unidos de origen indio. Entonces no le convendría al pueblo dominicano o a Punta Cana, que es como se conoce internacionalmente este polo, que haya un escándalo nuevamente, y por eso vemos que el Estado ha tratado de bloquear la marcha, pero ya a última hora tuvo la ministra Farideh Raful que autorizar la marcha, y ahí lo que el Estado tiene que garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos que estén en ese lugar, sin importar de qué nacionalidad sea. Eso es así, doctor, porque es que las autoridades, no sé si usted pudo ver toda la vuelta que se dieron para emitir los permisos para esa caminata, pero al final de cuentas lo tuvo que dar, porque cuando un pueblo dice que va a hacer algo, con permiso o sin permiso, cuando es el pueblo que está empoderado, lo va a hacer. Entonces ya ahí lo que procedía era dar el permiso y las autoridades involucrarse para dar la debida seguridad, tal y como los protestantes o los que van a participar en la caminata lo están exigiendo. Porque si se mandó un contingente policial, un contingente militar para una situación en San Francisco, ¿por qué no mandar un contingente militar superior al que se mandó para San Francisco, mandarlo para acá, para el hoyo de Friusa? Porque es que tenemos que mandar el mensaje, doctor, siempre el mensaje. Sí, así es, así es. Entonces yo creo que ya de este tema no tenemos que hablar más, porque es un tema que se ha movido bastante, ya nosotros lo hemos analizado. Un tema que yo creo que debemos analizar un punto. Luego de haberle hecho el llamado a todos los dominicanos que se sientan patriotas, que asistan a la marcha, ¿qué usted cree? Eso es así, doctor. Yo entiendo que deben asistir. Sí, doctor, hay otro tema que no lo podemos dejar pasar por alto. Nuestro amigo, tenemos 2 regidores que vienen haciendo un trabajo eminente. Aquí tenemos
el trabajo del licenciado Altagracia, quien es regidor por Santo Domingo Norte. Excelente regidor. Excelente regidor, Sí, ¿verdad? Ramón Altagracia. Ramón Altagracia Sí, viene haciendo un trabajo eminente en esa zona, que desde antemano pudiéramos decir de que él ganó ese puesto, esa curul, fue desde antes de que llegaran las elecciones, porque ya este es un pueblo de que ha despertado, un pueblo de que no hay que esperar que lleguen las elecciones para después querer ir a conquistar los votos. Altagracia ha hecho un trabajo eminente y así lo ha demostrado con sus obras y sus reclamos en mejoría de Santo Domingo Norte. Pero así mismo tenemos otro regidor que es José Antonio Polanco Nacho, de ahí de la circunscripción de Los Minas. Ese es un eminente regidor que ha hecho un aporte extraordinario para el desarrollo del municipio Santo Domingo Este, porque cuando tenemos buenas autoridades vamos a tener siempre buenos resultados, que es lo que se está dando con esos dos regidores, porque ya este es un pueblo que cuando va a depositar un voto lo hace más por la conciencia y por la persona, porque ya sabe de que su voto está garantizado y que lo que él quiere a través de ese regidor se va a cumplir, así como ellos dos han ido realizando las obras para el desarrollo de esas comunidades, tanto de Santo Domingo Norte como de Santo Domingo Este. Sí, yo no tengo el placer de conocer a Nacho, pero a Ramón Altagracia sí, un excelente regidor, y lo que le vamos a pedir que sigan trabajando, que eso es lo que la sociedad necesita, y en su momento la sociedad le volverá a dar su apoyo. En el caso de Ramón Altagracia, yo le decía a él, Ramón Altagracia pertenece a la fuerza del pueblo, y yo le decía a él, doctor, a usted se le va a hacer difícil ganarle a estos PRMistas en Santo Domingo Norte con tanto dinero que está dando el gobierno, y Betty y esa gente. Me decía, no, ese tranquilo que yo tengo mi trabajo hecho y yo sé cómo le gano. Durante usted le decía que era difícil ganarle, yo le decía que ya le estaba ganando. Sí, porque yo sabía el trabajo que ya le había hecho con anterioridad, al igual que Nacho, porque son dos regidores que no ganaron las elecciones, no ganaron la curul el día de las elecciones, sino que la ganaron con anterioridad, por la trayectoria que ya traían ambos. Su trabajo. Siguiendo con estos cargos de elecciones, pudiéramos decir, ya en este caso ya no de elecciones populares, sino me refiero al proceso de los electos de la Cámara de Cuentas, que en el día de hoy la Cámara de Diputados ya seleccionó 15 que son los aspirantes que van a las finales, pudiéramos decir, para la Cámara de Cuentas, y que ya luego el Senado tomará la decisión de escoger de esos 15 los 5 que formarán la Cámara de Cuentas. Mira, con relación a la Cámara de Cuentas, desde hace muchos años, para mí no tiene credibilidad. Para mí, esa es una institución que hay que reformularla en todo su sentido, en todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque pensábamos que la Cámara de Cuentas que teníamos, la última que tenemos al día de hoy, iba a hacer buen trabajo, pero fue una más. ¿Por qué que no hace el trabajo? La Cámara de Cuentas no sabe cuál es el rol que le compete, cuáles son sus funciones, y esas funciones y ese rol hay que definírselo para que todo el mundo esté claro y esté definido cuál es su papel, qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen que auditar todas las instituciones y velar
para que se cumpla con todo lo debido proceso de cada institución y de que no haya desfalco ni haya escape de los recursos del Estado. Pero es que ellos no saben cuál es su función, no saben. Pero vamos a pedirle a Dios de que esta nueva que se elija, esta nueva Cámara de Cuentas que se elija, entienda un poquitico de cuál es su rol y no se deje influenciar por otras autoridades ni por otro organismo. Sí, yo creo que con esta elección que hicieron en el día de hoy los diputados, dice que son 130 diputados todo el PRM que eligieron estos 15 miembros, pero algo que me llamó la atención y que entendí que fue una buena decisión de ellos, es que no dejaron ninguno de los miembros actuales. Esos quedaron descalificados, los 5 miembros actuales, a pesar que habían 3 que estaban participando, pero eso lo dejaron fuera. Y esperemos que ahora estos nuevos que entren, porque yo entiendo eso que usted ha manifestado y lo creo así, que la Cámara de Cuentas ha perdido la credibilidad. Y yo entiendo que ya con una nueva elección de una nueva Cámara de Cuentas, que ya se elegirá hasta el año 2029, yo creo que debe de ser personas preparadas, personas que tengan capacidad y que puedan hacer un buen trabajo para recuperar, porque aquí hay que recuperar la confianza perdida en la Cámara de Cuentas, porque esta es, la Cámara de Cuentas es un organismo muy importante para lo que tiene que ver con velar con los recursos del Estado, porque aquí se cree que la Contraloría General de la República, que esta auditoría que hace la Contraloría, son auditorías legales, no son auditorías, pudiéramos decir, irregulares porque nacen de la ley, pero estas son auditorías que únicamente es para decirle al funcionario, mire, tiene que mejorar esto, tiene que mejorar aquello, pero la auditoría que hace la Cámara de Cuentas, que es el organismo que tiene facultad para hacer la auditoría de todas las instituciones del Estado, y si hay irregularidades, esta es quien somete ante el Ministerio Público, no la Contraloría. Sí. Entonces, por eso entiendo que debe ser una Cámara de Cuentas que sea confiable y de mucha reputación. Sí, Heredia, mira, justamente por eso, para que no se me pasara, Sí. yo entiendo de que la Cámara de Cuentas, si funcionara, fueran muchos los ministros y directores que estuvieran guardando prisiones al día de hoy. Porque cuando una Cámara de Cuentas funciona en un estado, real y efectivamente, todos los funcionarios tienen que ponerse en la línea y tienen que cumplir con lo que es la ley, cumplir con las funciones para la cual son puestos en los diferentes puestos. Por eso entendemos de que la Cámara de Cuentas se tiene que fortalecer por obligación. Hay que elegir la crema nata de esos candidatos, la crema nata, es decir, los mejores de lo mejor. Sí, de entre esos candidatos hubo un candidato que a mí no me gustaría que estuviera ahí por la situación de que ya estuvo en la función pública y no se le ha hecho auditoría. En este caso es Emma Polanco, que es rectora de la UAS, pero a su administración no se le ha hecho auditoría. Entonces, en caso que haya que hacerle una auditoría a la gestión de Emma Polanco, ya ella quedaría calificada porque entonces ella sería juez y parte. Entonces yo creo que esta es una candidata que no debería estar ahí en la Cámara de Cuentas. Sí, mira, Rolando, eso es así. Emma Polanco no debería de estar, ahora bien, desde el punto de vista que usted lo ve, pero sí pudiera estar, desde el punto de vista que yo lo veo y lo entiendo. ¿Por qué? Porque en una auditoría hay varios filtros.
Y esos filtros, el que ella haya hecho una función con recursos del Estado, administrando recursos del Estado, no quiere decir que ella vaya a quedar exentua de cualquier situación. ¿Por qué digo eso? Porque los filtros, cuando la Cámara de Cuentas funciona, no hay forma de que una institución o una persona oculte los recursos del Estado. Es una realidad, yo creo que sí, pero por eso digo que yo soy partidario de que ella quedaría fuera y que seleccionen de estos 15 que ya los diputados le enviaron el listado a los senadores, que quede fuera. Esa es mi idea con relación a ella y esperar que los nuevos hagan un buen trabajo, porque esta Cámara de Cuentas que tenemos actualmente no ha funcionado y por eso vemos una cantidad de funcionarios que han dicho que no tienen problemas, que todo ha estado bien, aún el presidente lo haya destituido por escándalo, pero nada de eso se puede comprobar si no es con una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, para confirmar eso, hay que esperar que la nueva Cámara de Cuentas haga su trabajo y haga su auditoría, y ahí sí estaremos de acuerdo y podemos saber cuál fue la realidad de la administración de cada funcionario de esto. Heredia, cambiando de tema, ahí mismo, Sí. no sé qué vamos a hacer con el alcalde Dio Atacio. Ya eso es viniendo aquí al municipio de Santo Domingo Este. Con relación a los contenedores. Esos contenedores no deberían de estar en la calle como están, sino que más bien los camiones recolectores de basura pasan más frecuente por las diferentes comunidades para así dar un buen servicio de la basura y no sean necesarios esos contenedores, porque esos contenedores lo que están es obstaculizando la vía, el tránsito. En esas atenciones entendemos y le vamos a hacer un llamado al alcalde Dio Atacio que por favor retire esos contenedores de las avenidas y de las calles internas de los barrios, porque en vez de hacerle un bien, le está haciendo un mal, porque Manuel Jiménez dejó el ayuntamiento más que saneado, con los camiones más que necesario para darle un buen servicio de recogida de basura. Sí, yo entiendo que las decisiones que ha estado dando a los últimos meses, digo, han sido decisiones como que no la han estado organizando bien y se están tomando decisiones no muy claras, porque eso de los contenedores en la vía pública, que hay muchos que han estado provocando accidentes. Por ejemplo, ahí mismo al frente de la Fiscalía de Gapre ponen una volqueta y la ponen que ocupa casi media calle, y eso no debe ser, y yo creo que ahí se debe de prestar atención con estos contenedores, pero no ha sido una de las decisiones sin analizar que ha tomado Dios, porque también vemos otra decisión de esa de los motoristas que tienen que tener papel de buena conducta ahora para manejar un motor, y un sinnúmero de cosas que él dice que va a registrar todos los motores de Santo Domingo Este, que es una situación que sabemos que eso no va a dar pie con bola, porque es que ya él tuvo una, que fue la primera, la de registro de los motoristas en el ayuntamiento, y que le cobraban 300 pesos a cada motorista, y eso no dio pie con bola tampoco. Esta es otra de las decisiones locas y sin analizar de Dio Atacio. Sí, pero mira, Heredia, el asunto de los motoristas es un asunto que hay que analizarlo desde el punto de vista sociológico, porque no podemos tener un motor con una persona encima con el peligro que tienen al día de hoy. Eso hay que regularizarlo de una forma u otra.
porque hay que tratar de reducir la cantidad de accidentes que están habiendo a diario. Porque es que los motoristas andan sin control, sin control en las avenidas, en nuestras carreteras, y eso trae como resultado de que hayan mucha vida que se pierdan a de tiempo. Sí, estoy viendo esa modificación que está por hacérsele a la ley 6317 con relación a los motoristas, que creo que ya se dio. No estoy muy pendiente de eso, pero creo que se dio, porque es obligatorio, señores, de que un motorista no se puede andar calibrando, un motor no se puede andar calibrando. Si una persona que ande calibrando un motor debería de que sea un crimen, calificado como un crimen, al igual que el semáforo en rojo. No solamente tratarlo como se trata el día de hoy, como algo que pasó y ya, algo simple, señores. El andar calibrando un motor, eso tiene que ser algo criminal, porque hemos podido ver cómo una persona que anda calibrando un motor en una sola rueda se lleva un niño, un anciano en la diferente carretera o en la diferente autopista de nuestro país. Sí, doctor, ahí en ese punto de lo que es los motoristas que calibran, ya esa parte la modificaron a la ley 6317 y está calificado como criminal si una persona calibrando un motor choca a otra, es criminal. Eso es así, la ley lo sanciona. Pero yo me refiero a la parte que tiene que ver para los motoristas poder transitar en la calle, que eso no es una facultad directamente del ayuntamiento, porque ya ahí entran violaciones de derechos fundamentales, de derecho al libre tránsito. Si el motorista tiene su matrícula, y tiene su seguro y su licencia y placa, no hay su casco protector, no hay por qué pararlo. No, doctor, no, ya doctor. ahí está completo. No, doctor, yo difiero de usted, porque que la ley 6317 de movilidad y tránsito terrestre le da una facultad a las alcaldías con relación a los vehículos de motor. ¿Entiendes? Ellos sí tienen calidad para regular también. Me refiero al caso de la movilidad, porque ellos están dando unos volantes del ayuntamiento que piden hasta papel de buena conducta. A eso me refiero. Lo he visto en varias oportunidades y esa es la decisión que ha tomado el alcalde. Creo que sí, pero si lo analizamos objetivamente, no está malo. Porque es que cuando nosotros vemos los crímenes, los atracos, o sea, los delitos en su conjunto en nuestro país y los crímenes, nos damos cuenta de que por lo regular son utilizadas motocicletas. El que se le pida un papel de buena conducta a un ciudadano para regularizarlo con una motocicleta, no tiene nada de malo eso. Eso va en provecho de todos los hombres serios, trabajadores de nuestro país. Sí, yo creo que sí. Vamos a darle un saludo especial, doctora Milenis Montero, que está compartiendo con nosotros en vivo, esa eminente jurista, abogada de los tribunales de la República Dominicana. Sí. Nuestro saludo. Doctor, en otro orden, ahí mismo, doctor. Correcto. No sé si usted ha podido ver el Congreso de la Fuerza del Pueblo, donde están renovando todas sus autoridades para incursionar en las próximas elecciones. De verdad, en la Fuerza del Pueblo existe una verdadera democracia, así como lo deseaba y lo soñaba el profesor Bosch. Leonel Fernández, nuestro gran presidente, solo está cumpliendo con la democracia, tanto interna del partido como lo va a hacer a lo externo del país, a lo interno del país. Sí, yo estuve observando que ya en el Congreso de la Fuerza del Pueblo, me parece que Franklin Aimega Rancière, sí, así se llama el Congreso. Franklin
Almeida Raciel, pudimos ver que ya se pusieron de acuerdo con la Secretaría General, que ahí había un problema que era más por afuera que dentro, porque la oposición ha estado trabajando fuertemente, luchando esta solución de lo que fue la Secretaría General, porque en todo lo otro pasó sin ruido. Sí. El Congreso pasó bien, pero entonces en la Secretaría General había un problema que era que habían varios aspirantes, y entonces Peñita, que es el secretario general actual, se mantenía ahí, y aparentemente había intención de que Peñita siguiera en la Secretaría General, pero entonces habían dos más, entre ellos creo que era Rubén Maldonado, que estaba aspirando, y el señor Fran Rodríguez. Y entonces ahí vemos que ya de un momento a otro está resuelto el problema. Peñita seguirá en la Secretaría General. Dicen que el presidente Fernández se quitó un zapato y dio en la mesa y puso el orden en la casa, y ya aparentemente todo está resuelto ahí. Doctor, es que eso es lo que hace la democracia, doctor. La democracia es lo que decida la mayoría, y en la fuerza del pueblo solamente se ha aplicado lo que ha decidido la mayoría, porque la persona puede ser rebelde, pero el voto es el que decide. No sé si usted pudo ver de que iban a hacer un congreso para elegir esa figura con el voto, una elección abierta, pero no fue posible porque se entendió de que no era lo más recomendable elegir esa figura por esa vía, porque se entendía de que todavía el partido no tiene un esquema fuerte para elegir una autoridad a lo interno, sino que más bien decidieron elegirlo a través de los organismos internos del partido. Que yo creo que fue la mejor decisión, a pesar de que una de las excusas que habían puesto, o en este caso que no permitía, era la cantidad de recursos económicos que había que gastar, que todavía la Junta no le ha dado el dinero a la fuerza del pueblo, que lo que le dio fue prácticamente una migaja, y no había recursos suficientes tampoco para eso. Yo creo que al tomar esta decisión, a que fuera el mismo partido, los organismos internos, eso yo creo que fue muy importante, y creo que es una decisión que trae consigo tranquilidad a la organización política, ya que todos sabemos que el Partido de la Fuerza del Pueblo hasta ahora es el único partido que tiene aparentemente todo definido con su candidato presidencial, que a todo gira a través de una figura que es de Leonel Fernández. Es diferente a los demás partidos, que todavía no se sabe ni se imagina quién será el candidato. Sí, doctor, pero no solamente el candidato, porque también tenemos un refuerzo. Y no se sabe, todavía no hay nada definido dentro del partido. Todavía no hay nada definido, porque el refuerzo que tenemos es sumamente bueno, que es Omar Fernández. Yo diría que única vez en la historia que se dan situaciones como esa. El padre tener que decir padre de Omar Fernández, porque ya Omar Fernández ha ido construyendo un liderazgo propio por sí mismo y no por Leonel Fernández. Omar Fernández ahora mismo es el candidato con mejor valoración de nuestro país, y lo demostró cuando le ganó al gobierno en el Distrito Nacional, y la forma como lo hizo. Y Leonel Fernández es una persona de perfil bajo, pero sabio, porque él va a soltar el gallo Omar Fernández en su momento, pero creo que en este momento a quien le toca batear o pichar este INE es al papá Leonel Fernández. Recuerde que en tiempo de tormenta no podemos
inventar, hay que buscar el capitán que esté probado para llevar el barco a muelle seguro. A puerto seguro. Sí. Eso es cierto. Así es, entonces estamos en un tiempo de tormenta. La situación económica de la República Dominicana no anda bien. Mire que se está invirtiendo únicamente un 2% del presupuesto nacional en obras de infraestructura del Estado, y todos los economistas dan números de que la cosa va a seguir empeorando, y esto es grave para la República Dominicana, y en este caso no podemos inventar con un capitán nuevo, hay que buscar un capitán probado para poder llevar el barco a puerto seguro. Recuerde, doctor, que lo importante es llegar a la meta, alzarse con el trofeo. Y si Leonel Fernández ve que el triunfo que nos garantiza es Omar Fernández, a final de cuentas, él le va a ceder el espacio a Omar Fernández, porque el ánimo es alzarnos con el trofeo, sea con el padre o sea con el hijo. Yo entiendo que sí, porque Leonel es un hombre muy sabio, muy astuto, y esa es la realidad. Yo creo que en caso que él vea que la situación esté más cerca, la victoria con Omar que con él, yo creo que podría suceder eso. Sí, claro, eso es así, esa es una decisión que yo creo que es importante, diferente a los demás partidos políticos. Por ejemplo, en el PLD ya está inscrito Francisco Javier, nadie más se ha querido inscribir, y hay que esperar a ver cuál será la situación del PLD. Y en el PRM hay otra situación que todavía es más complicada que en todos los partidos, porque a la vicepresidenta estar haciendo ese sueño de la caminata del Palacio Presidencial, ella subiéndola como siendo la presidenta de la República, ya ahora hay otro sueño que se han perdido, de eso que también estaban aspirando, pero eso aspiraban, pero no soñaban como ella. Sí, doctor Pérez. Desde el punto de vista que yo veo el panorama en el PRM, yo entiendo que la candidata de ese partido va a ser Carolina Mejía. ¿Por qué digo eso? Porque Hipólito Mejía es quien tiene la estructura interna en el partido. Y si la convención es interna, Carolina Mejía se va a llevar a todo el mundo. Y si aún es abierta, también Carolina Mejía se lo va a llevar, porque es que Carolina Mejía tiene un carisma y es la candidata mejor valorada a lo interno, porque hemos podido ver que este muchacho, el que está en turismo, David Collado, nunca ha aprendido, se parece al Penco, de que nunca aprendió, y así mismo es David Collado. Y Carolina Mejía se la va a llevar a todo, porque Carolina Mejía está trabajando desde este momento. Para Carolina Mejía no hay mañana, no hay tarde, ni hay noche. Ya ella está tirada en la calle buscando ese voto, que son los cuales van a votar por ella en esa convención interna. Por eso entendemos de que ella va a ser la candidata oficial de ese partido. Yo entiendo que ya en el caso de Raquel, por ser la vicepresidenta y ser la que está más pegada al presidente Abinader, y tener una estructura, porque tiene una estructura de grandes empresarios que la están apoyando directamente, y pudimos ver esta semana donde un grupo de empresarios, especialmente de Santiago, ya se ha declarado apoyando a Raquel, y yo creo que las cosas ahí no van a estar muy fáciles, a pesar de que vemos que David Collado es el que tiene los números, pero muy por encima de todo lo demás. Pero aquí hay una situación que después de ese sueño de la vicepresidenta todo cambia. Sí, doctor, pero yo no creo en esos números de David Collado. No creo en esos números, no creo en esos números de David Collado, simplemente una burbuja para querer hacer un candidato.
no porque tiene los números. La que yo sí sé que tiene los números es Carolina Mejía. Lo que pasa es que Carolina Mejía no anda en farándula, ni anda haciendo burbuja, sino que anda en la realidad. Es que todas las encuestas ponen a David Collado, pero en la nube. Son pagadas. Entonces, son pagadas, doctor, son pagadas. Bueno, tampoco eso se pone en duda porque recordemos que David Collado es de la oligarquía. Y a ser de la oligarquía se puede estar introduciendo para que la gente entienda que ese es el candidato del pueblo. En ese caso podría estar haciendo eso. Es que a través de esas encuestas es que lo quieren hacer candidato. A través de las encuestas es que lo quieren hacer candidato. Y lo vemos cuando vemos en ciertos youtubers que ponen Collado Omar y Collado dice por el cielo, que todos sabemos de que Collado al lado de Omar no saca ni siquiera un 2%. Ni siquiera un 2% saca. Y a Collado lo ponen con un 99% y a Omar lo ponen con un 1%. En ese sentido entendemos de que a Collado lo quieren hacer candidato a través de las encuestas. Y es una realidad que Omar está por encima de David Collado, pero por mucho. Y eso que usted dice así, en todas las encuestas se ve siempre Omar queda debajo de David Collado, que aparentemente en estos dos partidos lo que dominan es Omar y David Collado, pero podría ser a través de las encuestas. De las encuestas, pero nunca enfrentan a Carolina Mejía y a Collado. ¿Por qué? Porque eso crea situaciones a lo interno del partido. ¿Por qué? Porque quien tiene los números oficial y real es Carolina Mejía. Carolina Mejía está en el campo de batalla, buscando su voto, buscando para definirse como la próxima candidata del PRM. Dicen los PRMistas que en el caso de David Collado no tiene una estructura en el PRM como la tiene Carolina, porque lo que pasa es que Carolina está apoyada de la estructura de su padre, de Hipólito Mejía, y eso le favorece bastante. Pero además de eso dicen que dentro del mismo PRM hay un sector muy importante que no quiere saber de David Collado. Entonces ya ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Sí, hay que tomar eso en cuenta, el rechazo de David Collado a lo interno. Lo que pasa es que David Collado es una persona de élite. David Collado no baja, David Collado no prende, David Collado siempre está apagado, diferente a Carolina que siempre está encendida. Es una realidad, es una realidad. Doctor, yo creo que ya hemos llegado al final del espacio. Yo creo que ya debemos despedirnos por el tiempo que tenemos dándoles informaciones a la República Dominicana y el mundo. Y ya como habíamos dicho, que le habíamos invitado a la marcha de Friusa el próximo 30 y yo creo que vamos a despedirnos ya. Sí, señores, antes de despedir este programa, queremos exhortarle a cada uno de los ciudadanos del pueblo dominicano de que estemos presentes el 30 de marzo en el hoyo de Friusa, porque la patria nos necesita, la patria nos lo va a agradecer, porque tenemos que defender nuestra patria. No es a pelear que vamos, ni a tirar piedra. Simplemente vamos a decirle a los nacionales haitianos de que ese territorio es dominicano, para los dominicanos y solo para nosotros. Bueno, pues ya todos invitados, el pueblo dominicano en general, nos veremos el próximo 30 en esta importante marcha apoyando a la nacionalidad, ya que este es un tema de nación. Nos vemos el próximo 30 en el hoyo de Friusa apoyando al pueblo, a la patria y a la República Dominicana.